Capítulo 1. El laberinto final. Parte 1. Un gran objeto flotaba en lo alto de las nubes. Era el único vehículo volador de Tortus, el dirigible Fenrir. La luz del sol brillaba en su pulido casco mientras atravesaba el cielo. Las nubes se extendían por debajo en todas direcciones, formando un mar que se extendía hacia el horizonte. Carecían de la suave calidad blanca de la mayoría de las nubes y en su lugar parecían una lámina plana de bronce bruñido. Por eso, Fenrir emitió la ilusión de que se deslizaba a través de un mar real como una mantarraya masiva. Vaya. No puedo ver el suelo en absoluto. Es como si el bosque de Altina estuviera en el cielo. Las orejas de conejo de Sea temblaban de emoción mientras miraba por la ventana redonda del puente. Las nubes que estaban transitando ciertamente se asemejaban a la niebla que cubría los bosques de Altina. La vista le recordó a Sea su lugar favorito en el bosque, el árbol que sirvió como tumba de su madre Mona. Pensó en la noche que había pasado con Hajime allí, donde habían mirado la niebla iluminada por la luna y hablado de sus sentimientos. Después de muchas pruebas y dificultades, finalmente pudo entrar en el tipo de relación que quería tener con él. Sea se rió tímidamente y sus orejas y cola empezaron a moverse hacia adelante y hacia atrás. Siempre hay nubes en los campos de nieve de Sini. Y siempre hay una ventisca en marcha. Es el lugar más frío del continente, murmuró Yu, mientras se giraba de su propia ventana y le daba hacia una leve sonrisa. Los campos de nieve de Sini eran una gran tundra que cubría el borde sudeste del continente. Limitaban al oeste con el imperio demoníaco de Garland, y al norte con los bosques de Altina. Supuestamente estaban cubiertos de nubes 24 horas, y nunca vieron la luz del día. Peor aún, los campos de nieve estaban cubiertos por una ventisca perpetua. Todo estaba cubierto de capas de nieve y hielo, y la temperatura nunca subía por encima de unas pocas docenas de grados bajo cero. Su clima infernal era el más extremo de todo Tortus. No hay forma de que el clima sea natural, murmuró Hajime mientras se acostaba en un sofá. Su ojo de demonio brillaba de un blanco azulado a través de su parche. A pesar de que parecía relajado, de hecho estaba constantemente monitoreando las cámaras externas instaladas en varios lugares del Fenrir a través de su ojo. Tanto la ventisca como las nubes conspiran para aislar los campos de nieve completamente del resto del mundo. Asumo que es obra del libertador que construyó este laberinto. Tío murmuró en admiración. Como ella dijo, los campos de nieve de Sini estaban completamente aislados del resto del mundo. Lo que era aún más impresionante era que la ventisca nunca pasó de sus límites al territorio demoníaco en el oeste o a los bosques de Altina en el norte. Algunas barreras invisibles mantenían el clima confinado a un área determinada. Aunque Tortus podía ser un mundo de fantasía, Hajime dudaba mucho que el clima fuese un fenómeno natural. Kouri, que estaba rondando a Hajime, miró repentinamente por la ventana y dijo, se supone que hay una enorme grieta en los campos de nieve, ¿verdad? ¿Y se supone que el laberinto final está en su parte inferior? Sí. El laberinto de la nieve y el hielo, las cavernas de escarcha. La razón por la que la mayoría de la gente piensa que hay un laberinto ahí abajo es porque el clima es claramente antinatural, y ni una sola persona ha regresado de allí con vida, ¿verdad? Básicamente. Pero sabemos con seguridad que está ahí abajo, Kouri. Ya que Milady nos lo dijo directamente. Obtuvimos nuestra información directamente de uno de los liberadores, así que no hay duda de que es sólida. ¿Oh, me olvidé de eso? Kouri asintió comprensivamente. Al mismo tiempo, sintió que estaban haciendo trampa al volar a través del duro entorno polar de los campos de nieve, que probablemente eran parte de la prueba del laberinto. ¿Cómo le va, maestro? ¿Funciona la brújula? Tío se inclinó para ver mejor la brújula en la mano de Hajime. Al hacerlo, sus voluptuosos pechos colgaban justo delante de la cara de Hajime. Hajime se inclinó un poco hacia atrás y asintió. Sí, estamos bien. Tengo que decir, sin embargo, que esta cosa es increíble. No solo apunta a lo que estás buscando, sino que también te da una vaga impresión de lo lejos que está la cosa y de cómo es el lugar en el que se encuentra. Hajime levantó la brújula, que parecía un reloj de bolsillo anticuado. Liutigis Altina, la creadora del laberinto dentro de los bosques de Altina, lo había concedido al grupo como recompensa por despejar el laberinto. Era un artefacto conocido como la brújula de los caminos eternos, y su habilidad era mostrarle al portador dónde yacía lo que deseaban. Ni la magia normal ni la magia antigua era capaces de lograr tal hazaña. La brújula había sido creada usando magia conceptual, el pináculo de toda la magia de Tortus. Según el holograma que Liutigis había grabado, solo se podía utilizar combinando los 7 tipos de magia antigua. Encima de eso, el portador de la magia conceptual necesitaba una voluntad inquebrantable, o sería incapaz de reescribir las leyes de la realidad con ella. Hace mucho tiempo,
cuando Milady y los otros liberadores lo descubrieron por primera vez, solo habían sido capaces de crear 3 tipos de hechizos de magia conceptual, a pesar de sus mejores esfuerzos. Cori suspiró maravillada mientras miraba la brújula y dijo, incluso nos dijo dónde está la Tierra. Aunque es difícil describir cuán lejos está en realidad, se necesitaba una tonelada de maná para encontrar dónde estaba también. Nunca pensé que un solo hechizo podría drenarme todo mi maná de esa manera. Diablos, casi me desmayo después de eso. A pesar de su amarga sonrisa, había un rayo de alegría en los ojos de Hajime. De regreso al abismo, cuando estaba al borde de la muerte, había un solo deseo que le daba la esperanza de seguir adelante. Regresando a casa, había estado dispuesto a tirar todo lo demás por la borda por ese objetivo. Y ahora, ese objetivo estaba finalmente a la vista. Todos recordaron vívidamente cómo Hajime había sonreído después de haber despejado el laberinto de Altina y haber descubierto cómo regresar a casa. Esa sonrisa había sido una mezcla de calidez y fuerza, una sonrisa difícil de describir pero muy memorable. Uno que había brillado más que el sol, a pesar del infierno exterior, el puente de Fernir era cálido y seguro. Tras unos minutos de mirar fijamente las nubes, Yu regresó trotando a Hajime y se sentó a su lado. Ella le miró calurosamente, su expresión llena de amor. Se siguió el ejemplo y saltó al sofá también, pero en vez de sentarse al otro lado de Hajime, ella se detuvo frente a él. Moviéndose un poco, ella le miró con timidez e indecisión. Vamos, deja de preocuparte tanto por lo cerca que deberías estar o dónde deberías sentarte. Me estás avergonzando con solo mirar. Hajime sonrió torpemente. Por alguna razón, solo después de ser reconocida como la amante de Hajime, se comenzó a avergonzarse por ser excesivamente pegajosa. A pesar de que ella se le acercaba a él sin parar cuando rechazaba sus insinuaciones, ahora que él la había aceptado, ella estaba dudando. Eso es lindo, Sea. Yu le enseñó a Sea con los pulgares hacia arriba. Las orejas de conejo de Sea se movieron y dijo, por favor, no me tomes el cabello así. Sea se sonrojó y escondió su cara con sus orejas. Tío puso una mano sobre su barbilla y murmuró pensativamente, en verdad, tu belleza es destructiva, Sea. ¡Qué astuta! Eres casi tan astuta como Cori. Su comentario hizo que Cori levantase la vista, sorprendida. Hajime suspiró para sí mismo, pero luego sonrió suavemente. Con ternura le tendió una mano a Sea. Vamos, deja de quedarte ahí y siéntate. De acuerdo, ruborizada, Sea aceptó la mano de Hajime y se sentó a su lado. Tras un momento de vacilación, se reafirmó y se acercó lo más cerca posible de él. Tengo que admitirlo, eso es lindo. Cori suspiró. Tío le mostró una sonrisa a Sea y le dijo, ¿y qué? Creo que ya es hora de que nos des un informe, Sea. Me he callado hasta ahora por consideración, pero no puedo esperar más. Dinos todos los detalles jugosos, ¿de qué diablos estás hablando? Además, tío San, tus respiraciones y tus ojos inyectados de sangre se expanden, me asustan. No te hagas la tonta. Te estoy preguntando cómo te fue en tu primera noche con el maestro. Seguramente algo pasó. No puedo hablar de eso. No hay manera. ¿Cómo pudiste preguntar algo así, dragona pervertida? No malgastes tu aliento halagándome. No dejaré que cambies de tema. Si tienes la más mínima piedad por Cori y por mí, que rara vez tenemos la oportunidad de dormir en la misma cama que el maestro, entonces dejarás todo al desnudo ahora mismo. Se encogió hacia atrás mientras tío la presionaba, respirando intensamente. Antes de que pudiera responder, Cori dijo, oh. ¿Acabas de llamarme lamentable, tío? ¿Soy yo o has estado hablando mal de mí últimamente? He hecho algo para que te vuelvas loca. Cori cogió la cinta de tío y empezó a tirar. Cálmate, Cori. No has hecho nada malo. Esta es simplemente mi forma de unirme a ti. Siento que como somos las únicas excluidas, deberíamos llevarnos bien. Eso solo me hace sentir peor. Tío ignoró las protestas de Cori e ignoró el hecho de que su faja estaba a punto de desprenderse, y continuó presionando hacia. Ahora ven, cuéntamelo todo. Necesito saber sobre los fetiches del maestro, sus preferencias y sus deseos. No escatimes detalles. Tú, que me has superado en experiencias de vida, debes enseñarme lo que me falta. No te lo voy a decir. Imposible, son los fetiches del maestro tan extremos que te estremeces hasta. No lo pongas junto a ti, tío San. Hajime-san no es un pervertido. Es normal, pero también, increíble. No importa cuántas veces, las orejas de Sea ardían de rojo brillante. Era obvio por su expresión lo que estaba recordando. Al parecer, había tenido una noche de mucho calor en Berbergen. Por cierto,
tío, Cory, y un montón de otras personas habían intentado espiar en la habitación de Hajime, pero Yu les había ahuyentado a todos con su trueno dracónico. Una cierta princesa elfa había sido más persistente que las otras, y por eso había sido recompensada con una paliza aún más severa que las otras. Actualmente se estaba recuperando en su casa, cuidando con éxtasis sus heridas. Hajime golpeó la frente de Tío con sus dedos protésicos, haciendo que ella diera un volteretazo con gracia por el aire. El sonido de su choque contra la pared devolvió hacia sus sentidos. Al darse cuenta de lo que había dejado escapar accidentalmente, se acurrucó avergonzada y una vez más se cubrió la cara con sus orejas. Le enseñé a Hajime todo lo que hay que saber. Es un verdadero loco en la cama. Yu, ¿podrías dejar de hablar un segundo? Hajime acarició confortablemente la cabeza de Sea con una mano mientras le pellizcaba las mejillas a Yu con la otra. Cory miraba con celos mientras Tío yacía en el suelo retorciéndose de placer. Finalmente llegamos al laberinto final. Quiero apurarme y atravesarlo para que podamos ir a ver a Miu-chan otra vez. Se cambió de tema apresuradamente en un intento de despejar la incómoda atmósfera. Riéndose de su desesperación, Hajime respondió, sí. Espero que le esté yendo bien. Por algún extraño giro del destino, Hajime había acabado cuidando a una joven Dagon durante un tiempo. Su existencia había sido una gran parte de por qué Hajime había empezado a cambiar. De hecho, le había prometido que la llevaría de regreso a la Tierra algún día. La misma promesa que le hizo a Yu al principio de su viaje. Hajime miró hacia el oeste, donde Miu esperaba a un continente de distancia. Sea sonrió y dijo, estoy segura de que sí. Además, se parece a ti, Hajime-san. Si no volvemos a verla, se irá de viaje para encontrarnos. No te equivocas en eso. Hajime se giró hacia Sea y asintió. Necesitaremos tiempo para ver a Kami y a los otros también. Hajime-san, gracias. En realidad, Hajime había preguntado a Kami y a los otros Aulias si querían ir a la Tierra con él antes de que dejara Verbergen. Pero su respuesta había sido un no definitivo. Pero Hajime esperaba esa respuesta desde el principio. Después de todo, habían decidido luchar contra el Imperio. Habían decidido ganar su derecho a sobrevivir en este mundo con sus propias manos. Para luchar contra la sociedad que los oprimía. Para la renacida tribu Aulia, ganarse sus derechos era una cuestión de orgullo y su razón de ser. Aunque él sabía todo eso, Hajime aún estaba un poco decepcionado de que Sea tuviera que dejar a su familia atrás. Sin embargo, Kama acababa de sonreírle a Hajime y le dijo, mientras hagas feliz a Sea, eso es suficiente para mí, jefe. No había habido un ápice de arrepentimiento en esa sonrisa. En verdad, todo lo que le importaba era la felicidad de su hija. Hajime, por supuesto, sabía que era posible para él viajar libremente entre Tortus y la Tierra mientras evitaba la interferencia de los dioses. Sin embargo, sería una hazaña difícil, especialmente cuando él sabía tan poco sobre la magia conceptual para empezar. Si bien tenía la intención de hacer posible el viaje entre mundos en algún momento, no tenía idea de cuánto tiempo podría llevar. Una vez que fueron a la Tierra, no podía decir con certeza cuánto tiempo pasaría antes de que Sea volviera a ver a su familia. Por eso quería darle a Sea por lo menos un día para que lo pasara con su familia antes de que hicieran el salto. Sea, por supuesto, se dio cuenta de todo eso, y se despidió de Hajime antes de tomar su mano. Pero sabes, Hajime-san. Ya me he despedido de papá y de los demás. Me alegra que estés preocupado por mí, pero no tienes por qué estarlo. Estoy segura de que papá también querría eso. ¿Estás segura? Sí. Fufu, me di cuenta de esto después de conocer a Miu-chan, pero eres muy amable con tu familia, Hajime-san. Sea le mostró a Hajime una sonrisa burlona y se rió. Yu también mostró a Hajime una juguetona sonrisa y se agarró a su brazo. Hajime realmente malcría a su familia. Tienes que tener cuidado, o te ahogarás en su bondad, ajaja. Tienes razón, si me permito aprovecharme demasiado de Hajime-kun, no podré hacer nada por mi cuenta. No puedo creer que hasta Cory esté diciendo eso. Hajime pensó frunciendo el ceño. Realmente no quería que lo vieran como una especie de herramienta Need. En ese momento, la puerta corrediza del puente se abrió y Kouki, Ryutaro, Suzu y Shizuku entraron en la habitación. Los cuatro estaban tan acostumbrados a ver a Hajime abrazándose con Yu y Sea que ni siquiera se molestaron en hacer comentarios. Sin embargo, uno de los tres aún levantó una ceja en desaprobación. Hajime lo ignoró y aprovechó la entrada del grupo para cambiar de tema. Ustedes estuvieron en ello durante mucho tiempo. ¿Cómo se encuentran? ¿Se acostumbraba a las nuevas habilidades de sus artefactos? Kouki y los demás habían estado encubierta familiarizándose con los nuevos poderes con los que Hajime había encantado sus artefactos. Shizuku suspiró cansadamente y respondió, sí, Nagumo-kun. Gracias a Espera,
porque está tumbada en el suelo y sonríe como una asquerosa. Shizuku saltó hacia atrás cuando vio a Tío respirar pesadamente en el suelo. Considerando la apariencia actual de Tío, la sorpresa de Shizuku era comprensible. El tirón de Cory había aflojado la banda de Tío, y su kimono estaba a punto de caerse. En una persona normal, ese nivel de desnudez se habría visto sexy, pero todo el mundo sabía lo pervertida que era Tío, que era la razón por la que Shizuku estaba tan asustada. Puedes ignorar la basura tirada en el suelo. Toma asiento. Tío se retorcía de placer. Koki y los demás la dejaron en un sitio amplio mientras caminaban hacia el sofá. De todos modos, ¿cómo estuvieron? ¿Encontraste algo malo con las actualizaciones? Hajime continuó su conversación como si nada hubiera pasado. He visto este mismo intercambio un montón de veces, pero nunca me acostumbro a él. Koki pensó para sí mismo, perplejo. Disparó al dragón que yacía en el suelo con unas cuantas miradas encubiertas antes de responder. No, estaban bien. Honestamente, me sorprende. Ahora puedo canalizar la magia a través de mi espada de forma más fácil. Es más fuerte también, y todas las nuevas habilidades parecen útiles. Koki frunció el ceño mientras decía eso, descontento de haberse hecho más fuerte sin ningún esfuerzo, y que la fuente de su nueva fuerza era Hajime. Ryutaro no se dio cuenta o no se preocupó por la situación de su amigo y añadió alegremente, viejo, esto es increíble. Al principio me pareció raro pisar el aire, pero esto me va a resultar muy útil. Y mis guantes son el doble de fuertes que antes. No puedo esperar a probarlos en una pelea de verdad. Además de mejorar sus artefactos, Hajime también había dado a Koki y a los demás nuevos artefactos para aumentar sus habilidades. Entre esos artefactos había botas que habían sido encantadas con aerodinámica para que se pararan en el aire. Ryutaro golpeó sus guanteletes con entusiasmo, como un niño ansioso por probar un nuevo juguete. Ondas de choque se extendieron desde el punto de impacto, un despliegue de una de las nuevas potencias que Hajime les había otorgado. Suzu, que estaba sentada a su lado, puso una mueca de dolor cuando las ondas de choque pasaron a través de ella y le erizaron las coletas gemelas. Una vez que las ondas de choque se calmaron, ella asintió y dijo, a diferencia de todos los demás, mi artefacto es completamente nuevo, así que estaba preocupada de que no pudiera usarlo bien, pero era mucho más fácil de lo que pensaba. Ahora, yo también podré luchar. No tendré que conformarme con proteger a todos. Gracias, Nagumo-kun. Suzu mostró a Hajime una sonrisa despreocupada pero decidida. Fue su persistencia lo que convenció a Hajime para que dejase que Koki y su grupo continuasen con su viaje. Incluso si eso significaba decir adiós para siempre, Suzu quería reunirse una vez más con su mejor amiga, Nakamura Eri. Para hacer realidad ese sueño, necesitaba poder. Por eso le rogó a Hajime que le diera una oportunidad más y la dejara intentar otro laberinto con él. Su inquebrantable resolución podría haber sido lo que había convencido a Hajime para que le diera nuevas armas para que pudiese luchar. Como maestra de barreras, su trabajo le proporcionó unas habilidades defensivas sin igual, pero sus habilidades ofensivas básicas dejaron mucho que desear. Tampoco había nada malo con mi artefacto. De hecho, ha sido actualizado tanto que creo que podría tener demasiadas opciones en combate. Supongo que tendré que acumular más experiencia para saber qué usar y cuándo. Shizuku miró a su amada katana negra con una expresión ligeramente rígida. Casi tenía miedo de lo mucho que Hajime la había impulsado. Perfecto. La mayoría de las veces añadí esas actualizaciones como una forma de practicar la magia de la evolución, pero es bueno saber que a ustedes les gustan. Aunque todavía hay algunas cosas sobre la espada de Amanogawa con las que no estoy contento. Espera, Nagumo. ¿Estás diciendo que mi espada es defectuosa? Preguntó cómo eran las actualizaciones porque no estaba seguro de que todas funcionaran. Pensó Koki, horrorizado. Hajime era como un ingeniero que, al encontrar un tornillo extra después de terminar un proyecto, se encogía de hombros y decía, «¿O bien?». Hajime sonrió y agitó la cabeza. «No te preocupes, eso no es lo que quise decir. Es solo que tu espada sagrada es un poco especial. Los encantos de la espada son todos extremadamente precisos y perfectamente equilibrados». ¿Qué se supone que significa eso exactamente? Significa que tu espada ya ha sido mejorada tanto como sea posible. Si hago demasiados ajustes al núcleo, podría terminar debilitándolo en lugar de hacerlo más fuerte. Es por eso que acabo de hacer un poco de mantenimiento general y he añadido algunas actualizaciones externas a la superficie. Para ser honesto, no se puede decir que lo que hice fue una verdadera remodelación. En esencia, lo que Hajime estaba diciendo era que la antigua espada se había oxidado un poco después de todos estos años, y todo lo que había hecho era pulir el óxido. Al escuchar que la espada estaba más allá de las habilidades de Hajime para mejorar, los ojos de todos se abrieron de par en par, sorprendidos.
Koki escudriñó su arma, preguntándose de qué estaba hecha exactamente. De todos modos, si ustedes pueden dominar esas armas, entonces deberían ser capaces de defenderse incluso en territorio demoníaco. Por supuesto que tienes que sobrevivir al laberinto primero, buena suerte con eso. Aunque las palabras de Hajime parecían frías, acaba de darle a Koki y al resto un gran impulso de poder. Ya estaban en deuda con él, por lo que difícilmente podían pedir que los mimaran más. Realmente parece que Nagumo-kun ha cambiado un poco. Shizuku pensó para sí misma. Aunque el discurso y las acciones de Hajime no habían cambiado mucho desde que conquistó el laberinto de Altina, Shizuku sentía que ahora había una onda subyacente detrás de ellos. Suzu sentía lo mismo, y de hecho, estaba empezando a pensar que Hajime podría ser un Tsundara. Sin embargo, ella sabía cómo reaccionaría si decía eso, así que mantuvo la boca cerrada. De repente, Hajime miró hacia la brújula. Un segundo después, se giró hacia la ventana y entrecerró los ojos. Ya no estaba tumbado en el sofá, sino sentado con la espalda recta. ¿Hemos llegado a la grieta? Es hora de descender. Fenrir se precipitó en las nubes, y el grupo sintió que una sensación de ingravidez les bañaba. Todos se giraron hacia la ventana mientras descendían, ignorando las mariposas que se estaban metiendo en sus estómagos. Afuera había un mundo de gris oscuro. La luz del sol no llegaba a través de las gruesas nubes, pero ocasionalmente rayos de relámpago las iluminaban brevemente. Después de unos segundos de descenso, Fenrir se estremeció. Parecía que uno de los rayos había caído sobre la aeronave. ¡Kia! Suzu gritó y se encogió. Koki y los otros también se pusieron nerviosos. Relájense, chicos. Fenrir no es como un avión de la Tierra. Un poco de turbulencia no será suficiente para derribarlo. Un fuerte viento sopló alrededor de la aeronave y granizo la golpeó, por todos lados. Desde el interior del puente, sonaba como si alguien estuviera disparando una ametralladora. Truenos interrumpieron el bombardeo de graznidos, y ocasionalmente algunos golpearon el barco. Si Fenrir hubiera operado con principios aerodinámicos normales, habría estado en grave peligro de caerse, pero como había dicho Hajime, su aeronave estaba hecha de material más duro. Unos cuantos rayos de truenos o una lluvia de hielo no eran suficientes para rayar el casco. Sé que es magia de gravedad, pero esto se siente como una nave de ciencia ficción. Háblame de ello. Ryutaro observó con asombro cómo Fenrir capeaba la tormenta con facilidad. Koki miró encubiertamente a Hajime, vio la confianza en su cara, luego se giró hacia Ryutaro y asintió. Solo tomó unos segundos pasar a través de las nubes de tormenta. Una vez que pasaron, los campos de nieve se extendieron por debajo de ellos. ¡Wow! Hajime-san, mira afuera. Cálmate, Sea. Entiendo que estés emocionada, pero ¿puedes dejar de mover las orejas? No dejas de golpearme en el ojo. Una feroz ventisca se desató en el exterior. La temperatura era tan baja que la escarcha se acumuló en las ventanas en segundos. Esta era la primera vez que se había visto nieve, así que estaba excesivamente emocionada. Se agarró al brazo de Hajime y señaló a la ventana, sus orejas y cola cayendo de un lado a otro. Cada vez que sus orejas hacían un circuito completo, golpeaban a Hajime en el ojo. Oh, este es el lugar más frío de Tortus. Ciertamente hace honor a su nombre. Debo decir que no me gusta el frío. Tío frunció el ceño mientras miraba el paisaje de nieve que había debajo. Conociendo sus tendencias masoquistas, probablemente convertiría su aversión al frío en placer de alguna manera. Si se pone muy molesta, tal vez debería desnudarla y arrojarla al frío, Hajime pensó, y miró rápidamente a Tío. Adivinando sus intenciones, Tío tembló de placer. ¡Qué idea tan maravillosa, maestro! Hajime la ignoró y levantó el colgante que llevaba puesto. Era un simple cristal octogonal, de color azul claro, unido a una cadena lisa. Este era un nuevo artefacto modulador del clima que la había creado, la Irsone. No voy a cometer el mismo error que cometí en Grun. Asegúrense de no perder los artefactos que les di. A menos que quieras pasar un mal rato en el laberinto. Yu y los otros sacaron sus propios colgantes idénticos. Maravillosa artesanía como siempre, Hajime. Sí, me encanta que parezca un copo de nieve. Este es el tercer regalo que me das, Hajime Kunee. Aunque pudo haber sido un equipo necesario, también fue un regalo del hombre que amaban. Y a diferencia del colgante relativamente sencillo que Hajime había hecho para sí mismo, los que él había hecho para las chicas tenían todos elaborados diseños de copos de nieve. Brillaban encantadores en la luz artificial del puente. Yu, Sea y Cory sonrieron mientras miraban sus colgantes. Sin embargo, una voz dolorida interrumpió su admiración. Maestro, ¿puedo preguntar por qué solo el mío es un pequeño muñeco de nieve? Supongo que no puedo negar que se ve lindo,
sin embargo me hubiera gustado un diseño complejo, y fantasioso también. Tío levantó su colgante para verlo mejor. El cristal de su cadena tenía la forma de un muñeco de nieve sonriente. Parecía como si estuviera listo para cobrar vida y reírse en cualquier momento. Tío miró con nostalgia hacia adelante y hacia atrás entre su propio colgante y los que pertenecían a Yu y a las demás. Viendo su anhelo, Hajime dijo, lo sé, ¿saber qué? Para sorpresa de tío, la expresión de Hajime era seria. Su voz tembló un poco mientras respondía. Con una mirada penetrante, Hajime declaró, sé que Super Tío-san está durmiendo en algún lugar dentro de ti. La onda expansiva cruzó el puente, dejando a todos sin palabras. Super Tío se refería a la extraña personalidad que Tío había mostrado en el laberinto cuando las emociones de todos se habían invertido. Había sido tan confiable que había sido aterradora, y tan genial que había asustado a todo el mundo. Ella había sido, de todas las cosas, una Tío Clarence normal. Pensé que solo había sido un rumor, pero Sea y Cory me contaron todo sobre lo aterrador que fue después de que despejamos el laberinto. No mentirían, así que significa que existe una versión seria de ti, tío, maestro. Mis disculpas por interrumpirte en medio de una revelación tan seria, pero ¿no crees que eso es un poco grosero? Estás hiriendo mis sentimientos. Tío miró malhumoradamente hacia Cory. Era raro verla realmente deprimida. Las dos chicas respondieron apresuradamente, no nos culpes. ¿Realmente dabas miedo en ese entonces? Cuando me estabas protegiendo te veías tan majestuosa y decías todas esas cosas geniales, empezó a hacerme sentir rara. ¿Qué tiene eso de extraño? ¿Qué razón podría haber para tener miedo? Claro que tendría miedo. Estamos hablando de ti, tío San. Solo pensar en lo guay inquebrantable que eras con ellos me hace sentirme mal. Espera un momento, ¿por qué la idea de mí te da náuseas? Me estás haciendo llorar. Si sigues insultándome así, empezaré a llorar. El hecho de que las mejillas de tío todavía se enrojecieran, a pesar de lo supuestamente dolorosas que eran las palabras de Sea, demostró que esta dragona estaba más allá de toda esperanza. Sin embargo, Hajime no estaba dispuesto a renunciar a Super Tío tan fácilmente. Señaló el colgante del muñeco de nieve y dijo, quiero ver a la Super Tío-san durmiendo en tu interior. Así que asegúrate de traerlo cuando estemos en las cavernas de hielo. Si lo haces, te recompensaré haciéndote un colgante con el diseño que quieras. ¡Qué cruel, amo! Eso no significa que nunca me darás un regalo de verdad en toda mi vida. Eso es demasiado cruel. Puede que me guste que me castiguen, pero detesto que me dejen fuera. Hey, dragón de mierda. Deja de hablar como si esa versión de ti estuviera muerta para siempre. No asumas que tus horribles fetiches son incurables. Hajime suspiró mientras veía a tío aferrarse a él con lágrimas en los ojos. Pensó que esta era su mejor oportunidad para sacar a un tío normal. Suzu y Shizuku intercambiaron miradas mientras veían al acosador de Hajime. Hey, Shizu. ¿Soy yo, o ni siquiera intentó la nuestra? Como si la mía fuera solo una roca. Hasta un muñeco de nieve es mejor que esto, no lo digas, Suzu. La diferencia en cómo nos trata duele demasiado como para pensar en ello. Shizuku miró sombríamente a su colgante. El cristal de su cadena parecía el tipo de roca simple que uno podría recoger del lecho de un río. En verdad, era solo una simple roca que Hajime había encantado para protegerse del frío. Shizuku no esperaba exactamente un regalo espléndido de Hajime ni nada de eso, pero aún así estaba un poco decepcionada porque esto era todo lo que tenía. ¿Realmente es tan importante? Mientras me mantenga caliente, no me importa cómo sea mi colgante. Ryutarou. No creo que sea por eso por lo que están tristes. Suzu miró a Ryutarou como si dijera, sí, es exactamente lo que dijo Koki. Ryutarou, siempre insensible a los sentimientos de las chicas, desvió torpemente su mirada. No quería tocar este asunto con un palo de 3 metros. Mientras el grupo se peleaba por sus colgantes, Fenrir descendió lo suficiente como para poder ver una gran grieta a través de la incesante ventisca. La grieta resultó ser una serie de fisuras que dejaron una telaraña de grietas a través de una tierra que de otra manera no tendría manchas. Este era el desfiladero de hielo que conducía a las cavernas de hielo. Supuestamente, la entrada al laberinto estaba en algún lugar de ese laberinto de fisuras. Hajime giró a Fenrir para que coincidiese con la dirección en que apuntaba la brújula. Normalmente, cualquier aspirante a conquistador tendría que haber navegado por el mortal laberinto de fisuras para encontrar la entrada. Todo mientras se enfrentaba al frío y a la implacable ventisca. Hajime podía ver por qué la gente creía que la región contenía un laberinto. Después de continuar hacia adelante por un rato, llegaron al punto final del desfiladero. Sin embargo, todavía no habían encontrado la entrada a las cavernas de hielo. Hajime ladeó la cabeza. ¿El desfiladero se detiene aquí?
Pero la brújula dice que aún nos queda mucho por hacer. Hajime, mira. Yu señaló al cristal que había en el centro del puente y que mostraba lo que veían las cámaras exteriores. Por lo que parece, la grieta se había estrechado considerablemente, pero no había desaparecido por completo. Después de ampliar la pantalla varias veces, Hajime vio algo que parecía un túnel al final del desfiladero. Aunque no podía ver mucho más lejos, parecía que el túnel seguía más profundo en la dirección en la que viajaban. Lo que sea que condujera a ello estaba oculto desde arriba por una gruesa pila de nieve y hielo. Supongo que nuestra única opción es bajar y continuar a pie. Según la brújula, solo hay 1 kilómetro hasta las cavernas, así que no debería ser una caminata larga. Finalmente vamos a salir. Esta es la primera vez que veo la nieve. Me pregunto cómo se siente. ¿Tiene olor? Mis dedos no se congelarán si lo toco, ¿verdad? Las orejas y la cola de Sea se movían hacia adelante y hacia atrás con emoción. Claramente estaba deseando que llegara este momento. Corrió hacia la ventana y apretó su cara contra ella, como una niña emocionada mirando por la ventana de un tren. Hajime se rascó la cabeza torpemente y se apartó de ella. Era obvio por su mano extendida que había estado a punto de abrazar instintivamente a Sea y que había tenido que mirar hacia otro lado para detenerse. Se había estado tan infantilmente emocionada cuando llegaron al océano hace un tiempo, pero Hajime la vio bajo una luz muy diferente a la que tenía entonces. Después de aceptar formalmente a Sea como su amante, Hajime se había encontrado inexplicablemente cautivado por la inocente curiosidad y emoción de Sea. Fufu, Yu se rió mientras miraba la conflictiva reacción de Hajime. Hajime aclaró su garganta torpemente y trató de hacer que pareciera que estaba concentrado en guiar a Fernir hacia la grieta. Quiero aterrizar dentro de la grieta, pero supongo que eso no va a pasar. Es demasiado estrecho. Nos bajaré a su lado. Sin hablar con nadie en particular, Hajime manipuló a Fernir para que aterrizara en el desfiladero de la grieta. Como Fernir no manipuló la presión del aire para volar, no hubo ráfagas de viento que levantaran la nieve alrededor de su punto de aterrizaje. De hecho, Fernir aterrizó en completo silencio. Hajime abrió la escotilla del barco, y una helada ráfaga de viento se estrelló contra el puente. ¡Fa! Eso es frío. Este es un tiempo. Achú. Suzu tembló y se abrazó a sí misma mientras Izuku estornudaba. Ninguna de las dos había activado sus arzones porque querían experimentar el frío que hacía primero. Hajime y los demás tampoco lo habían hecho, y todos temblaron violentamente durante unos segundos antes de encender sus artefactos. Una feroz ventisca de nieve saludó al grupo en el momento en que salieron. Una película de nieve blanca pronto cubrió las caras de todos. Las airzones de Hajime solo regulaban la temperatura alrededor de su portador, no creaban ningún tipo de barrera física. Así que para evitar que cayera la nieve, todos tenían que ponerse las capuchas de los abrigos que llevaban puestos. ¡Guau! Así que esto es nieve. Ajajaja, es todo suave y esponjoso. Sin embargo, San ni siquiera se molestó en abotonarse el abrigo, y mucho menos en ponerse la capucha. Corrió emocionada por la nieve, sin prestar atención a la ventisca y a sus vientos huracanados. Pisó la nieve con los pies, se agachó y recogió puñados de ella, y en general disfrutó de su primer encuentro con la sustancia en polvo. Oye, Sea. Nos vamos a ir. Deja de perder el tiempo y... Tengo que intentar saltar, escúchame. Sea estaba tan emocionada que las palabras de Hajime ni siquiera le llegaron. Emitió un grito enérgico y se zambulló de cabeza en un montón de nieve. Mientras dejaba su marca en la nieve virgen gritó, a partir de hoy, ya no soy una conejita del bosque, sino una conejita de nieve. Todo su cuerpo desapareció en la pila de nieve, dejando un agujero del tamaño de Sea donde había aterrizado. Parecía que se iba a zambullir en la grieta. La nieve se había amontonado a su alrededor, así que parecía parte del suelo, pero en realidad no lo era. Un segundo después, Hajime caminó hacia el borde y miró hacia abajo, y así, nunca más se supo de la tonta conejita. Murmuró, sonando como si estuviera narrando un mensaje de un RPG juego terminado. Espera, 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 espera un segundo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Nagumo-kan? ¿Y si Sea muriera allí abajo? Eik se hacia... Shizuku y Suzu miraron hacia abajo, con sus caras pálidas. Koki y Ryutaro, por otro lado, estaban demasiado aturdidos para reaccionar. No hay forma de que Sea patee el balde por una pequeña caída como esa. Vamos, tenemos que ir allí también. Ah, esperadme, ¿ustedes dos? Cory fue la siguiente en saltar. Ella, también, no dudó en hacerlo. Como si estuviera saltando a una piscina. Si hubiera estado de regreso en la Tierra antes de adquirir todos sus nuevos poderes, la caída la habría matado. Técnicamente,
Koki y los demás estaban equipados con todo lo que necesitaban para hacer el descenso con la misma tranquilidad. Las botas que les había dado Hajime les permitían caminar en el aire, y ellos también podían, por supuesto, usar la magia del viento para ralentizar su descenso. Dicho esto, su sentido común, sus instintos, les gritaban que saltar de un acantilado era una idea terrible. Suzu miró por el acantilado, y luego retrocedió. Había lágrimas en sus ojos, y parecía como si estuviera de espaldas a un acantilado. Si estás dudando en una tarea tan simple, ¿cómo sobrevivirás a los desafíos del laberinto? Las pruebas que están a punto de enfrentar serán mucho más aterradoras que un simple salto de un acantilado. No pueden permitirse vacilar aquí. Ahora toma tu coraje y salta. Incapaz de ignorar la difícil situación de Suzu, Tío se acercó y le dio una palmadita en la espalda. Una muy contundente. Suzu rápidamente preparó sus piernas para evitar que Tío la empujara hasta el borde. Parecía una paracaidista aterrorizada que se lo estaba pensando 2 veces. Probablemente porque no le habían dado un paracaídas. Espera. Iré, te lo prometo. Puedo hacerlo, no te preocupes. Así que, por favor, déjame prepararme primero. Por lo que parece, te llevará todo el día prepararte. Las luchas de Suzu fueron en vano, y Tío la levantó fácilmente. No temas. Incluso si terminas esparciéndote por el suelo, deberíamos ser capaces de encontrar alguna forma de salvar tu alma. Así que no te preocupes y ponte en marcha. ¿Qué quieres decir con debería? ¿No se supone que tienes que decir que definitivamente encontrarás una manera de hacerlo? Así que, por favor, no me arrojes por encima de... Taniguchi Suzu, 17 años. Al llegar a otro mundo, fue arrojado por un acantilado. Literalmente, sus gritos se hicieron cada vez más tenues, como la última luz parpadeante de una llama moribunda, hasta que finalmente desapareció. Koki y los demás palidecieron mientras Tío se giraba hacia ellos. Su sonrisa sádica hizo obvio lo que vendría después. Estaban a punto de ser arrojados también. Yaegashi Shizuku, saltando. No dispuesta a sufrir la humillación de ser arrojada, Shizuku eligió saltar por su cuenta. Cayó de cabeza, haciendo un salto perfecto del cisne. Yo también voy. Creo que puedo volar. Joder, supongo que yo también tengo que hacerlo. Ryutaro y Koki hicieron lo mismo. Aunque con mucha menos gracia y mucha más desesperación. Bien. Es bueno ver a los jóvenes con tanta energía. Tío asintió y saltó del precipicio ella misma. Era raro verla actuar tan agresivamente. Solo ella sabía si estaba o no expresando sus frustraciones por el incidente de la super tío. No estoy llorando. Lo juro, no estoy llorando. Los lamentos de Suzu resonaron por toda la grieta. Temblando, agitó la cabeza y valientemente reprimió las lágrimas que amenazaban con caer en sus ojos. No fue el terror de la caída lo que la había hecho llorar, sino el parche húmedo que se extendía por sus pantalones en este momento. Por supuesto, la causa de ese parche húmedo fue algo que nunca pudo revelar. Normalmente, Koki, Ryutaro o Shizuku la habrían consolado, pero ahora mismo los tres estaban recuperando de la conmoción de su propia caída. Y así, le tocó a Kouri hacer el consuelo. Desafortunadamente, Suzu-chan. No te preocupes, no hay nada que temer. Oh, sí, ¿quieres un caramelo? El método de Kouri para consolar a alguien era muy similar a como una anciana adoraba a su mascota. Lo último que Suzu quería era ser tratada como un animal pequeño. Aunque le quitó el caramelo a Kouri, aún así la miró infelizmente. ¿Fue el descenso tan aterrador?, preguntó Tío con culpa. Viendo lo traumatizada que estaba Suzu, se sintió un poco mal por lo que había hecho. Hajime miró pensativo a Tío y murmuró, ahora eso es raro. Nunca te veo sádica, Tío. Ese lado de ti solo se despertó porque estás tratando con Taniguchi. Si usamos a Taniguchi como sacrificio, podemos sacar lo suficiente de tu lado sádico para que cancele tu lado masoquista, dejando atrás solo a Super Tío. Nagumo-kun, maestro, acabas de llamarme sacrificio. Lo hiciste, ¿verdad? Suzu gritó, mientras Tío suplicaba, por favor, maestro, ¿podemos olvidarnos ya de ese tema? Un segundo después, la parte interesada oyó una voz débil. Oí una voz al otro lado de esta pared. Un segundo después, hubo un grito fuerte y una serie de golpes rítmicos del otro lado de la pared congelada. Cada golpe hacía que aparecieran más grietas en el hielo. Finalmente, la pared se derrumbó, y se apareció por la abertura. Druken estaba posado casualmente sobre su hombro. Viejo, qué trampa tan astuta. Me lo creí totalmente. ¿Quién iba a pensar que la nieve conspiraría para aprovecharse de mi inocencia infantil y... Se limpió una imaginaria gota de sudor de su frente para ocultar su vergüenza al caer a través de la nieve.
Pero antes de que pudiera terminar su frase, Hajime la golpeó en la cabeza. «Idiota. Puede que aún no estemos dentro del laberinto, pero sigue siendo peligroso aquí. No bajes la guardia». «Ah, lo siento. Me dejé llevar». ¿Los hombros de Sea y las orejas de conejito estaban caídas? Hajime se aclaró la garganta con una tos y dijo incómodamente: «Bueno, es reconfortante ver que una parte de ti sin valor sigue siendo fuerte, supongo». Se acercó y empezó a acariciar las orejas de Sea. Yu parecía haber estado pensando lo mismo desde que dijo, sí. Empezaba a extrañar a la inútil Sea. Ella también caminó y comenzó a acariciar a Sea. «¿Córtenla ustedes dos? Lo estás haciendo sonar como si quisieras que fuera inútil». Sea se movió torpemente. A pesar de sus quejas, parecía muy contenta por la atención que recibía. Todos los que la veían se daban cuenta fácilmente de que era realmente feliz. De hecho, parecía más que Hajime y Yu estaban coqueteando con Sea que regañándola. Esta era la primera vez que Yu o Hajime estaban coqueteando con alguien más. Mientras tanto, Suzu acababa de sufrir una aterradora caída, cayó en la desesperación y ahora estaba siendo abandonada. Las cosas se están poniendo tan calientes allí que creo que la nieve podría derretirse. Bien por ti, Sea. Malditos tortolitos, ese Suzu. Acabas de maldecir. Creo que nunca te he oído maldecir en tu vida. El trato cruel que Suzu había sufrido finalmente la había hecho quebrarse. Shizuku rápidamente recuperó la cordura y empezó a hacer todo lo que podía para animar a Suzu antes de que la maestra de la barrera del grupo se perdiera para siempre en la oscuridad. Incluso ofreciéndole dulces. «Parece que es, por aquí. Dejen de hacer el tonto, es hora de irse, como si fueras de los que hablan». Shizuku gritó, pero Hajime la ignoró y caminó hacia adelante, usando la brújula como guía. Después de unos minutos de caminata, el grupo llegó a una bifurcación donde 3 túneles diferentes se separaron. La brújula de Hajime apuntaba hacia el túnel más a la derecha. Mientras se dirigían hacia el túnel, Koki le dio una palmada en la mejilla y dijo: «Tienes razón, no es el momento de perder el tiempo. Ryutarou, Shizuku, Suzu, hagámoslo, lo tienes. Suzu, anímate ya». Lo sé, ¿estás bien, Suzu? ¿Quieres otro caramelo? Estoy harto y cansado de los dulces». A instancias de Koki, Ryutarou y los demás entraron en el oscuro y helado túnel. El túnel se había formado cuando la nieve se amontonaba alrededor de las paredes heladas de la grieta. Eso causó que fuertes vientos soplaran continuamente a través de ella, golpeando al grupo. Como el aire frío descendía mientras que el aire caliente subía, el fondo de la grieta era aún más frío que la superficie de los campos de nieve. Factorizando el frío del viento, era probable que estuviera cerca de menos 40 grados Fahrenheit o menos 50 grados Fahrenheit en el túnel. Si no fuera por las arzones del grupo, ninguna cantidad de ropa gruesa hubiera podido salvarlos de estas frías temperaturas. Afortunadamente, esta grieta no dispersaba el maná como lo hizo el desfiladero Raizen. Dicho esto, ninguna cantidad de magia de fuego habría sido capaz de defenderse de este clima durante mucho tiempo. Además, tratar de usar magia para mantenerte caliente hubiera drenado el maná de todos. Hajime lideró el grupo, caminando con cautela por el túnel. Naturalmente, el túnel no estaba en buen estado. Las formaciones rocosas naturales y los pilares de hielo semienterrados obstruían el camino a intervalos regulares, y la ruta serpenteaba al mismo tiempo que variaba en elevación. El grupo, a veces, trepaba por los obstáculos, otras veces se desviaba a su alrededor, y otras veces los destruía por completo. «¿HM? ¿Hay algo aquí?». Las orejas de Sea se animaron. Un segundo después, Hajime se giró a la derecha. El lado derecho de la grieta estaba lleno de una pared de pilares de hielo que sobresalían como lanzas. Y parecía que había algo escondido dentro. Chillido. «¡Bah! Es tan lindo». Ese algo resultó ser un conejo bebé. Shizuku soltó un chillido involuntario cuando lo vio. Todos se giraron hacia ella con una sabia sonrisa. ¿Eso es un monstruo? Nunca me di cuenta de que había monstruos que trataban de atraer a las víctimas usando una linda apariencia. Shizuku-chan, no creo que estés engañando a nadie. Shizu, sabes que tienes las orejas rojas, ¿verdad? Mientras las chicas hablaban, el conejo saltó lentamente hacia el grupo. Al examinarlo más de cerca, quedó claro que no se trataba de un conejo normal. Su piel era de plata pura y estaba cubierta con una fina capa de brillantes cristales de nieve. Su apariencia estaba claramente diseñada para mezclarse con el entorno. Sin embargo, no parecía un monstruo. Especialmente porque tenía ojos plateados, en lugar del carmesí habitual que la mayoría de los monstruos tenían. Chillido. Además, se veía tan lindo.
La forma en que se acercó con cautela mientras inclinaba la cabeza fue casi suficiente para que el grupo bajara la guardia. Incluso Yu sonrió un poco. El conejo de plata saltó hacia Hajime, que estaba a la cabeza del grupo. Olfateó sus zapatos, y luego le miró, la monada que irradiaba desde cada uno de sus poros. Hajime le miró con una sonrisa. Ah, lo sabía. Todos pensaron simultáneamente. Realmente se suavizó después de conquistar el laberinto de Altina. Antes, Hajime había separado el mundo entre los que eran sus enemigos y los que no lo eran, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Para regresar a casa, había estado dispuesto a sacrificar cualquier cosa y todo lo demás. Pero gracias a la gente que había conocido desde que cayó en el abismo, poco a poco comenzó a cambiar. Después de encontrar el camino a casa, empezó a regresar al viejo y amable Hajime que usaba. Tus trucos no funcionarán conmigo, basura, Squelch. ¿Qué? Todos pensaron, aturdidos. ¿Qué es esa cosa roja que se le está saliendo debajo del zapato? ¿Por qué el lindo conejito se mueve así? ¿Y a dónde fue su cabeza? Oh, está debajo de su zapato. Ya, Nagumo-kun, ¿cómo pudiste? Suzu se lamentó. Se parecía al hombre de Scream. Shizuku estaba tan sorprendida que se desmayó, y Koki la cogió apresuradamente mientras caía. Kori se cubrió la cara con sus manos y se agachó en el acto, mientras Yu y Tio intercambiaban miradas y suspiraban. Por otro lado, gritó y se alejó del espantoso espectáculo. Chillido, chillido. ¿Chillido? Más conejitos saltaron de detrás de los pilares, llorando la pérdida de su amigo. Saltaron hacia Hajime, chillando reprochándole. Sin embargo, no fueron intimidantes en lo más mínimo. Todo lo que podían hacer era lanzarse inofensivamente a sus piernas. Eran unos animalitos muy lindos e inofensivos, y sin embargo, TCH, vete a la mierda. Hajime comenzó a aplastarlo sin piedad. También agarró uno por las orejas y lo levantó. El conejo tembló impotente, chillando por piedad. Incapaz de soportarlo por más tiempo, dijo Hajime-san. ¿No crees que es suficiente? Quiero decir, no nos están atacando ni nada, y parecen bastante asustados. ¿Qué estás diciendo? Las palabras de Sea no le llegaron a Hajime en absoluto. Shizuku, que había recobrado el conocimiento, y Suzu le dieron a Sea gritos de aliento, instándola a que siguiera tratando de llegar a él. Hajime-san. Soy tu novia, ¿verdad? Sí, lo eres, pero ¿de dónde salió eso? Me estás haciendo sonrojar. Hajime tímidamente apartó la mirada. Tanto Sea como Yu conservaron esa imagen en su memoria, determinados a no olvidarla nunca. Como esa expresión de Hajime no la mostraba a menudo, debería haber sido una prueba más de que había empezado a ablandarse, y sin embargo, eso es, soy tu novia, Hajime-san. Y tu conejita, se agarró sus orejas de conejo para mostrar lo mucho que se parecía a un conejo. Sabes, este no es el momento ni el lugar para esto. Me alegra que pienses eso, pero haces que sea difícil concentrarse. La expresión de preocupación de Hajime era tan inestimable como la de su timidez. Sin embargo, a pesar de actuar extremadamente linda, Hajime no dejó de masacrar conejos mientras respondía al Sea. De hecho, accidentalmente usó tanta fuerza que le cortó las orejas a un conejo. Luego golpeó tan fuerte al conejo que se estrelló contra la pared opuesta, dejando solo una mancha. La inmaculada pared de hielo ahora tenía una mancha de rojo. TCH, malditas y asquerosas orejas de conejo. Hajime miró el par de orejas de conejo que había arrancado como si fueran basura pútrida, y luego las tiró a un lado. ¡Uah! Yue-san. No entiendo a Hajime-san en absoluto. Maldito Hajime, ¿por qué estás enfadada conmigo? Se abrazó con fuerza a Yu, y Yu intentó suavemente consolarla mientras la advertía a Hajime. Sin embargo, no podía entender por qué había que estar enojado. ¿Sabes, Hajime-kun? Esos conejitos están relacionados con Sea, ¿verdad? Además, son tan lindos que no hay ninguna razón para matarlos. Creo que eso es lo que Sea también intentaba decir. Con la cara pálida, Kori intentó explicarle el problema a Hajime. Tiene razón, maestro. Además, un método de matanza tan espantoso es. Incluso Tío se oponía a las acciones de Hajime. Chillido. Una verdadera avalancha de conejos salía de los agujeros de los pilares. Ante un número tan abrumador, Hajime se vio obligado a abrir su tesoro escondido. Hubo una serie de ruidos metálicos, un destello de luz y, de repente, un rocío de agujas convirtió a los conejos en alfileteros. La avalancha de conejos hizo que la sangre se esparramara cuando las agujas de Hajime les perforaron los órganos y los enviaron a la otra vida.
Hajime había usado una de sus nuevas armas, la escopeta tipo revólver Albus. Era un tipo diferente de arma que mantenía la letalidad de sus armas de fuego de ametralladora sin el ruido ni el retroceso. En lugar de usar pólvora, había empaquetado las agujas en pequeños tesoros desechables que había hecho usando magia de la evolución. Al comprimirlos en un espacio extremadamente pequeño, se dispararon con fuerza letal cuando fueron liberados. Además, las agujas estaban cubiertas con un potente veneno que Hajime había encontrado en el abismo. Hey, chicos. Para de hacer el tonto y ayúdame a matar estas cosas. Solo ten cuidado de no usar grandes ataques o hacer demasiado ruido, o la nieve se derrumbará a nuestro alrededor. Hajime se puso a matar a los conejos de la manera más rápida y eficiente posible, demostrando lo serio que era con respecto a esto. Kouki, Ryutaro, Suzu y Shizuku observaron con horror. Tú, monstruo, gritaron. Demasiado para que Nagumo volviera a ser una persona más amable. Afortunadamente, sus gritos no causaron una avalancha. El grupo continuó hacia adelante. Hajime dejó montones de cadáveres de conejos a su paso. Cuando su genocidio lagomorfo se completó, estaban a solo 300 metros de la entrada de las cavernas de hielo. Como dije, todas esas cosas eran monstruos, refunfuñó Hajime, con una mirada amarga en su cara. Estaba cansado de que las chicas, especialmente Shizuku, Suzu y Sea le regañaran por sus acciones. El exterminio de los conejos les había dejado a las tres llorando. Según Hajime, esos conejos habían poseído una magia especial que les permitía drenar el calor de los demás. Se había dado cuenta cuando el primer conejo había llegado dentro del radio de su airzone. Incluso había agarrado uno para asegurarse, y como sospechaba, el conejo había empezado a robar su calor corporal a un ritmo descomunal, lo que significa que esos conejitos eran monstruos astutos que usaban su belleza para acercarse a su objetivo, y luego los mataban drenando todo su calor corporal. Si te hubieras dejado engañar por su belleza, habría sido una paleta en minutos. Y empezaron a venir en masa después de un tiempo. Pueden parecer lindos, pero créeme, ellos son los verdaderos monstruos. Parecía que Hajime seguía guardando rencor por haber sido llamado monstruo. Shizuku y el resto evitaron torpemente sus miradas. Esperen, ¿no se dieron cuenta cuando el primero estuvo cerca? Estuvo lo suficientemente cerca como para afectarlos a ustedes también. Sé que ustedes dos se dieron cuenta al menos, Teo. Podrías haberme ayudado, pero no, me dejaste para que me ocupara de todos ellos. Estaba ocupada consolando a Sea. Mis disculpas, maestro. Pero cuando vi a Sea llorando, me sentí tan culpable que no pude. Además, parecías estar manejándolos muy bien. ¿Qué clase de excusa es esa? Además, Sea, deja de llorar. Ver a Hajime desgarrar sin piedad hordas de conejos y arrancarles las orejas había dejado a Sea traumatizada. No puedo evitarlo. Sé que son monstruos, pero les arrancaste las orejas sin piedad. ¿Cómo podría ver eso y no estar triste? Suspirando, Hajime caminó hacia Sea y suavemente acarició sus orejas. La mierda es mierda, y tú eres tú, Sea. La única conejita que me importa eres tú. Entonces, ¿por qué dudaría en matar a un montón de mierdas más? Supongo que eso tiene sentido. Jejeje, Sea le dio a Hajime una cálida sonrisa. Ella era realmente fácil de complacer. Al ver que Hajime y Sea volvían a coquetear, Kouri hizo un gesto y murmuró, MRR cada vez que veo algo así, siento que Hajime-kun ha aceptado a Sea, ciertamente. Bueno, es demasiado pronto para rendirse, Kouri. Ese futuro será nuestro si perseveramos un poco más, tienes razón. Hagámoslo lo mejor que podamos. Yu se giró hacia Kouri mientras ella se levantaba y se burlaba. Kouri, estás perdiendo el tiempo. No te molestes. ¿Y qué se supone que significa eso? Kouri se acercó a Yu para jalarle las mejillas, pero Yu apartó las manos con una palmada. Los dos repitieron la misma secuencia de acciones una y otra vez. Los demás se habían acostumbrado a este espectáculo en los últimos días, y Suzu se giró hacia Shizuku con una sonrisa. A este paso, Nagumo-kun podría aceptar a Kaorin y a Tio-san como sus novias. Es difícil imaginar que sea el mismo tipo que era en Japón. ¿No lo crees tú también, Shizu? Shizuku no respondió. O mejor dicho, ni siquiera había oído a Suzu. Estaba viendo a su mejor amiga jugar con una expresión casi melancólica. Pero, ¿realmente Kouri se reflejaba en sus pupilas, o era, Shizu? ¿Qué pasa, Suzu? Oh, nada importante, ¿te encuentras bien? Parecía como si te estuvieras espaciando por un segundo. Oh sí, estoy bien. Siento haberte preocupado. Me concentraré, no te preocupes. Shizuku le dio a Suzu una sonrisa tranquilizadora. Kouki, que estaba caminando en la parte de atrás del grupo, puso una mueca de dolor.
Casi deja que se le note la molestia, pero intentó reflexivamente ocultarla, lo que le llevó a una mueca de dolor. Ryutaro se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. Sí, Kouri está en ello otra vez. Se ha vuelto muy agresiva últimamente. Tú también lo crees, ¿verdad, Koki? Sí. Ella solía ser la que nos regañaba por pelear demasiado. Koki miró a Ryutaro en blanco durante un segundo, pero rápidamente le dio una sonrisa de preocupación. Al ver la mirada nostálgica en la cara de Koki, se alejaron las preocupaciones que Ryutaro había tenido con respecto a su mejor amigo. Él sonrió y dijo, háblame de ello. En ese momento, tío, que se había adelantado al grupo para obtener una lectura sobre el viento, se giró y dijo, no me gusta esta brisa. Apesta a desesperación. El corredor por el que avanzaban terminaba en una unión en T. Incluso de un vistazo, era obvio que un furioso vendaval les esperaba, independientemente de la dirección que tomaran. Los humanos normales habrían tenido problemas incluso en tales vientos. Hajime entró en la intersección y comprobó la brújula. Parece que tenemos que ir a la derecha. Tendremos que atravesar el viento en contra, de alguna manera, tío. Como desees, tío respondió inmediatamente. Ella era más adecuada para tratar con la magia del viento que Yu. Después de todo, su raza usaba la magia del viento todo el tiempo para volar. Cuando se trataba específicamente de magia de viento, tío era más hábil que Yu. Justo cuando tío estaba a punto de lanzar su hechizo, Suzu la llamó. Espera, tío-san. Déjame manejar esto. Empezaba a enfadarse por el hecho de que todo lo que había estado haciendo hasta entonces era cobardarse de miedo o gritar de terror. Tanto durante el genocidio de Hajime como cuando tío la arrojó por el acantilado. Miró decidida, miró a tío. En sus manos estaban los dos nuevos artefactos que Hajime le había dado. A primera vista, no parecían ser más que pequeños bloques rectangulares. Pero en realidad, eran un par de abanicos de nervadura de hierro, armas que Hajime había personalizado para adaptarse a un maestro de la barrera. De hecho, estaban ligados al maná y la sangre de Suzu, así que solo ella podía usarlos. Naturalmente eran robustos y ayudaban a Suzu a reducir la longitud de sus cantos, pero además, Hajime había usado la magia de la evolución para mejorar cualquier hechizo defensivo canalizado a través de ellos. Además, las capacidades específicas de cada abanico se complementan entre sí. El abanico derecho se usaba para lanzar hechizos de barrera tradicionales, mientras que el izquierdo podía añadir efectos secundarios a esas barreras, permitiendo a Suzu usar magia compuesta. Sus abanicos también absorbieron trazas de su maná en todo momento y lo almacenaron para su uso futuro, así como para reducir el consumo de maná de los hechizos que se lanzaban con ellos. Esencialmente, eran mucho más poderosos que los brazaletes que Suzu había estado usando hasta ahora. Hajime se giró hacia Suzu. Cuando vio la clara determinación en sus ojos, asintió sin quejarse. Probablemente sea una buena idea para ti practicar un poco, ciertamente. Estoy de acuerdo con el maestro. Suzu, dejo esto en tus manos. Tío sonrió a Suzu, y ella le devolvió la sonrisa nerviosa, deseosa de mostrar los frutos de su entrenamiento. Se adelantó y desplegó sus abanicos gemelos. Despierten, abanicos de acero. Suzu gritó la palabra clave para activar sus artefactos, y empezaron a brillar con una tenue luz naranja. La luz se originó en los mangos y se extendió a cada uno de los pliegues de los abanicos a su vez. Muy bien, aquí voy. Tierra santificada, dispersión. Suzu dijo solo el nombre de su hechizo, y luego movió sus abanicos. Una barrera naranja translúcida apareció ante Hajime y los demás. Los pulsos de luz se propagan intermitentemente desde el centro de la barrera hasta su superficie curvada. El hechizo de barrera más fuerte se había fusionado con la magia de luz de nivel avanzado para crear tierra santificada, dispersión. Ahora la barrera también difunde la energía de todo lo que entra en contacto con ella. Aunque Suzu había lanzado el hechizo con la misma facilidad con la que lo haría un hechizo de nivel principiante, su fuerza no había disminuido de ninguna manera. Además, incluso tenía efectos adicionales añadidos, y solo costaba tanto maná como un hechizo de nivel intermedio. Suzu realmente había entrenado duro. Se metió en la intersección y desafió el viento de frente. En lugar de detener el vendaval, su barrera lo desvió, lo debilitó y lo dejó pasar. El resto del grupo solo sintió una suave brisa. Vaya. Bien hecho, Suzu. No es medio malo. Las dos expertas en magia del grupo elogiaron las habilidades de Suzu. Aunque parte de ello se debía a sus nuevos artefactos, era cierto que la propia Suzu también había mejorado bastante. Tanto es así que tanto Kouri como Yu quedaron impresionadas. Suzu sonrió triunfalmente,
Trató de no parecer demasiado engreída ya que sabía que tenía que concentrarse, pero no pudo evitar dejar salir algunas risitas felices. El grupo continuó por el pasillo, con Suzu a la cabeza para mitigar la fuerza de la tormenta. En poco tiempo, vieron una débil luz adelante. Hajime entrecerró los ojos y enfocó su visión. ¿Es eso todo? Llegaron en una abertura bien iluminada. Delante de ellos había una gran abertura en forma de triángulo isósceles. Tenía 2 metros de altura en su punto más alto, y el área alrededor de ella estaba cubierta no de nieve apilada, sino de hielo endurecido. Su forma era lo suficientemente antinatural como para parecer hecha por el hombre, pero también lo suficientemente irregular como para parecer natural. Independientemente de la naturaleza de su origen, tenía una aura mística, como si fuera una especie de templo. El hielo de la parte de atrás de la abertura tenía una gran grieta. Pilares de hielo surgieron de la grieta, floreciendo como flores de cristal, invitando a todos los que los contemplaban a la oscuridad. Hajime miró 2 veces su brújula, y como sospechaba, la aguja apuntaba directamente a la fisura. La sensación que le dio la brújula también le dijo que tenía que entrar. Así que esta es la entrada al último de los 7 laberintos, las cavernas de escarcha. El viento se detuvo. Voy a disipar mi barrera. Suzu bajó sus abanicos, y la barrera se desvaneció. Como ella dijo, el viento se había disipado en el momento en que el grupo entró en la apertura triangular. Estaba totalmente en silencio por dentro. No se oía ni un solo ruido. Parece que lo logramos. Pero, Hajime-san, sí, lo sé. Todo el mundo cuidado, que viene algo. Las orejas de Sea temblaron y entrecerró los ojos peligrosamente. Su audición mejorada detectó múltiples ruidos que se acercaban cada vez más. Hajime también lo sintió con su percepción sobrehumana y gritó una advertencia. Yu, Kouri y Tio permanecieron relajadas, pero Kouki y los demás se pusieron tensos. Un segundo después lo escucharon. Con un rugido penetrante, 6 monstruos saltaron. Parecían gorilas de 3 metros con pieles blancas como la nieve. Sin embargo, a diferencia de los gorilas normales, estos caminaban exclusivamente sobre 2 pies. De hecho, se asemejaban a cierto monstruo mítico de la Tierra, pies grandes. De hecho, los monstruos se parecían al pie grande del que a los entusiastas les encantaba hablar tanto en la televisión. Levantaron nubes de hielo y polvo mientras corrían por el suelo hacia el grupo. Si me llevara uno de estos a la Tierra, podría convertirme en el mejor hombre del año de la revista Time. Bueno, es hora de matarlos. Hajime desenfundó casualmente a Daanar. Pero antes de poder disparar, Koki saltó hacia adelante. Hagámoslo, Shizuku, Ryutarou, Suzu, claro que sí. Esta vez sí que estamos conquistando el laberinto. Déjame la defensa a mí. Shizu, vamos, muy bien. Hay algunas cosas que quiero probar también. Nagumo-kun, ¿te importaría dejarnos estos enemigos a nosotros? Hajime se encogió de hombros y se retiró a un rincón de la habitación junto a Yu y las demás. Esta fue una buena oportunidad para él de observar lo bien que funcionaban los otros artefactos que le había dado a Kouki y a los demás. Los observó con un ojo de artesano, sus pupilas brillando. Shizuku-chan, Suzu-chan, no hagas nada imprudente, ¿de acuerdo? Buena suerte, chicos. Kouri juntó sus manos como si rezase mientras se hacía una pose de animadora y gritaba ánimo a los 4. Kouki levantó su espada en alto y gritó, vuela, destello celestial, destroza. Con un poderoso golpe, lanzó su ataque favorito, destello celestial. Aunque apenas había cantado un encantamiento, su destello celestial era el doble de grande y poderoso que antes. Parece que la espada sagrada no estaba operando con la máxima eficiencia antes. La brisna de luz de Kouki amenazó con partir el aire. Por una vez, estaba a la altura de su título de héroe. Además, gracias a las mejoras externas de Hajime, cada ataque también desató sus propias ondas de choque. Sorprendido por la ferocidad del asalto inicial de Kouki, los pies grandes titubearon. Detuvieron su precipitada acometida y se dispersaron para evitar al destello celestial de Kouki. Sin embargo, su reacción llegó un momento demasiado tarde. Mientras se las arreglaban para evitar el ataque en sí, las ondas de choque que emitía hacían volar a los pies grandes. Estaba esperando eso. Toma esto, puño de la muerte. Ryutarou saltó hasta donde uno de los pies grandes voló hacia atrás y sacó el puño hacia atrás. Había estado preparado para esto. Se torció el cuerpo, usando todo su peso e impulso para entregar un gancho de derecha que se estrelló contra el torso del pie grande. El aire tembló por la fuerza del impacto, y la sangre brotó de cada uno de los orificios del pie grande. Voló hacia atrás y se estrelló contra una pared, tan muerto como podía estarlo.
El puño de la muerte fue una de las nuevas habilidades de Ryutaro que evitaba las defensas del enemigo y destruía sus órganos internos. Los guanteletes que le había dado el reino de Ilai originalmente poseían la capacidad de emitir ondas de choque, pero nada en este nivel. Hajime los había mejorado para que también oscilasen a una frecuencia muy alta, multiplicando así su poder destructivo. También los había encantado con magia espacial para hacer que esas oscilaciones se extendieran por los alrededores. Ese pie grande no había tenido oportunidad. Muy bien, ya está uno menos. Ryutaro hizo una pose de victoria cuando aterrizó. Una sombra corrió hacia él, moviéndose demasiado rápido como para seguirle con el ojo. Un segundo después hubo un sonido de viento que pasaba rápidamente y uno de los pies grandes cayó al suelo, muerto. Al golpear el suelo, su cabeza rodó. Shizuku envainó tranquilamente su espada junto a ella. Su esgrima había sido tan rápida que el pie grande ni siquiera había podido notarlo. Ni siquiera había visto venir su propia muerte. El resto de los pies grandes comenzaron a retroceder cuando vieron lo fácil que era matar a dos de sus camaradas. Al menos, dos de ellos lo hicieron. Pero los otros dos, Susu-chan, Kouri gritó una advertencia. Un segundo después, el suelo detrás de Susu y Koki se abrió de golpe. Los dos pies grandes restantes saltaron del hielo. Deben haber usado su magia especial en el momento en que cayeron para excavar en el hielo. Asegurados de su victoria, los pies grandes se abalanzaron sobre Susu. Trágatelos enteros, tierra santificada, explosión. Sin embargo, Susu se dio la vuelta con calma y levantó a sus abanicos. Dos barreras aparecieron de sus puntas, protegiéndola. Las garras de los pies grandes rebotaron en las barreras endurecidas. Inmediatamente después de que los ataques fueron desviados, las barreras explotaron. Una oleada de maná naranja se extendió desde el punto de la explosión. Los dos pies grandes fueron cogidos por sorpresa y fueron enviados volando hacia atrás. La sangre salpicó el aire mientras volaban, junto con brillantes trozos naranjas. Tierra santificada, explosión era, como su nombre indica, básicamente una barrera de explosión, aunque funcionaba específicamente como una especie de onda expansiva reaccionaria que se dirigía a cualquier cosa que la golpeara. Convirtió la energía almacenada dentro de la barrera en fuerza destructiva y la convirtió en una especie de granada de metralla. Más aún, trágatelos enteros, tierra santificada, atar. Susu lanzó un ataque subsiguiente contra uno de los pies grandes heridos. Un remolino de maná apareció en su punto de aterrizaje. El remolino naranja absorbió la nieve cercana, convirtiéndola en una ventisca de nieve concentrada. En el momento en que el pie grande aterrizó, el remolino se expandió, convirtiéndose en una barrera que atrapa al monstruo. Intentó ponerse en pie para romper la barrera, pero tropezó en el momento en que lo hizo. Intentó levantarse por segunda vez, pero parecía incapaz de poner fuerza en sus extremidades. De hecho, parecía que estaba tomando toda su fuerza para mantenerse a cuatro patas. Pero eso era natural. Tierra santificada, Atar utiliza la magia de la gravedad para desplegar una barrera que contiene un campo gravitacional concentrado. ¿Se suponía que iba a sellar a los enemigos? La hemorragia del pie grande se hizo más intensa a medida que aumentaba la presión contra él. Koki-kun, ocúpate del otro. En ello. Corte radiante. Koki corrió hacia adelante, su espada sagrada brillaba de blanco puro. La levantó en alto para partir el pie grande en dos, pero fue detenido por la segunda parte del ataque sorpresa del monstruo. Pilares de hielo cayeron hacia él como una lluvia de lanzas. Los dos pies grandes que parecían estar retrocediendo se habían mantenido alejados de Shizuku y Ryutaro mientras recogían pilares para lanzar en Koki. Dicho esto, este ataque sorpresa era algo con lo que Koki podía lidiar. Aunque la presa cubría un área demasiado amplia para esquivarla, podía fácilmente interceptar los pilares. Koki se detuvo y se preparó para dar la vuelta. Sigue adelante. Una clara voz resonó por el campo de batalla y una sombra se intercaló entre Koki y los pilares que se acercaban. Era Shizuku, su cola de caballo ondeando con la brisa. No iba a dejar que este ataque detuviera a Koki. Sacó su katana negra y gritó: «Reúnanse, confluyan». Los pilares del hielo cambiaron de trayectoria y volaron hacia la espada de Shizuku como si fuese una especie de imán. Esta era una de las nuevas habilidades con las que Hajime había encantado la katana de Shizuku, un campo de gravedad que absorbía cualquier cosa. Los pilares de hielo cayeron sobre Shizuku a una velocidad increíble. No debería haber habido ninguna manera de que ella los cortara a todos, pero parecía tranquila. Quería probar esto en una batalla real. Tendré que hacer que la sincronización sea perfecta. Shizuku activó la carta de triunfo que había obtenido del laberinto anterior.
En otras palabras, uno de los hechizos mágicos de la evolución que había aprendido como recompensa, sublimación, remover limitador, sentía como si las chispas estuvieran bailando en su cerebro. El tiempo se hizo más lento y ella percibió el mundo en monocromo. Sus sentidos se magnificaron para abarcar más que antes, y sus reflejos se agudizaron. Podía sentir el poder llenando cada músculo de su cuerpo. Vendaval. Pasó una ráfaga de viento. Pasó una segunda vez, y luego otra. De repente, los pilares de hielo se rompieron en pequeños fragmentos brillantes. A simple vista, parecía como si Shizuku no hubiera hecho nada. Sin embargo, todos los pilares de hielo habían sido cortados en pedazos minúsculos. Shizuku las había cortado todas. En ese breve instante, había cortado a través de un aluvión de columnas. Sus cortes habían sido tan rápidos que formaron una barrera de ataques. Todo lo que se había movido al alcance de su espada había sido cortado varias veces. Era difícil saber cuántas veces Shizuku había acuchillado cada pilar. Factorizando en las ondas de choque, debe haber desatado docenas de ataques en un segundo. Los ataques de Shizuku ya habían sido tan rápidos que apenas dejaron imágenes, así que ahora que había conseguido la magia de la evolución, habían llegado a un punto en el que no podían ser vistos en absoluto. Respiró profundamente. Un segundo después, la gravedad se reafirmó una vez más sobre los fragmentos de hielo y se desplomaron contra el suelo. Shizuku se giró hacia Koki, esperando que acabase con su objetivo. Sin embargo, esto no fue así. Maldita sea, el pie grande había logrado esquivar el corte radiante de Koki por un pelo de ancho. No era porque el monstruo hubiera encontrado un segundo viento. No, fue por el error de Koki. Sus conflictivos sentimientos por estar protegido por Shizuku le habían hecho dudar durante un instante. Lo siento, los dejé escapar. ¿Qué demonios les pasa a estos tipos de todos modos? Ryutaro, que se suponía que perseguía a los dos pies grandes que quedaban, gritó a lo lejos. Por lo que parece, su magia especial les permitió manipular el hielo. Pero lo que los otros dos pies grandes estaban haciendo desafió las expectativas de todos. Supongo que es algo apropiado. Estaban patinando. Con calma y elegancia, su pelaje se balancea con la brisa. Era impresionante la habilidad con la que navegaban por el suelo congelado. El último pie grande que sobrevivió se reagrupó con ellos a corta distancia y los tres comenzaron a patinar en tándem, sincronizando perfectamente sus movimientos. Parecían patinadores olímpicos con lo bien que se deslizaban por el hielo. ¿No fue ninguna sorpresa que Koki y los demás estuvieran aturdidos? De hecho, incluso Hajime y los demás se sorprendieron por este giro de los acontecimientos. Hajime incluso sacó uno de sus artefactos para hacer una foto de la visión surrealista. Shizuku y Ryutaro se retiraron a donde estaba Koki, vigilando atentamente a los tres pies grandes patinadores todo el tiempo. Tras unos segundos, Koki finalmente recuperó la cordura. Si vienen a por nosotros de frente, eso lo hace más fácil. Vuela, destello celestial, destroza. Una inmensa hoja de luz se dirigió hacia los pies grandes, un tornado de ondas de choque que los rodeaba. Koki había terminado con esta farsa. Ninguno de los pies grandes intentó esquivar. Justo cuando Koki estaba convencido de que esta lucha había terminado, una vez más desafiaron todas las expectativas. ¿Qué? ¿Acaban de hacer un triple axel? Los pies grandes pasaron instantáneamente de patinadores de velocidad a patinadores artísticos. Los pies grandes saltaron sobre el destello celestial y giraron 3 veces en el aire. El ataque de Koki pasó inofensivamente por debajo de ellos y se estrelló contra la muralla. Fragmentos de hielo danzaban por el aire mientras los pies grandes cambiaban de una formación horizontal a una vertical con mucha más gracia de la que su tamaño sugería. La mandíbula de Koki se abrió. Incluso Hajime exclamó, de ninguna manera. Todos estaban asombrados. Una vez más, Hajime sacó unas cuantas fotos. Los 3 pies grandes aterrizaron justo delante de Koki y los otros y lanzaron una serie sincronizada de patadas redondas, usando sus primeros ejes triples para darles más fuerza. Kya, wow. Shizuku y Ryutaro se apartaron apresuradamente del camino, apenas evitando las patadas de los pies grandes. Tú, pequeño, corte radiante. Koki lanzó un contraataque mientras esquivaba su patada. El pie grande se inclinó hacia atrás, balanceándose perfectamente en un pie, y evitó el corte horizontal de Koki. Las habilidades de patinaje de estos pies grandes estaban a la par con las de Ina Bauer. ¿Estás bromeando? Hey, cálmate, Koki. Decidido a demostrar su valor y ganar el derecho a heredar la magia de este laberinto, Koki rechina los dientes y atacó. A primera vista, parecía como si los pies grandes estuvieran jugando con el grupo, con sus movimientos ridículos. Sin embargo,
En realidad solo estaban luchando de la manera que mejor sabían, pero Koki no pudo pensar con la suficiente calma como para darse cuenta de ello, y su frustración no hizo más que aumentar a medida que los pies grandes continuaban evitándole con sus elegantes maniobras. Los 3 pies grandes se dispersaron, rodearon Koki y lanzaron un ataque de pinzas. Una vez más saltaron al aire con destreza. Esta vez complementaron su salto con un increíble salto en bucle de 8 vueltas. Abrieron bien los brazos, creando un mortífero torbellino con sus garras mientras giraban. Era la obra de arte más mortífera que había visto Hajime. En respuesta, Shizuku se adelantó y desenvainó su espada. ¡Ah! Destello fulminante. Frunció el ceño mientras su visión dinámica mejorada captaba las caras sonrientes de pies grandes. Ella cortó al que tenía enfrente y luego saltó fuera del camino, junto con Koki y Ryutaro. Un segundo después, los 3 pies grandes aterrizaron donde el trío había estado. Como el resto de sus movimientos, su aterrizaje fue perfecto. Desafortunadamente, uno de los 3 pies grandes había sido cortado limpiamente por la mitad. Los otros 2 gritaron sorprendidos. Destello fulminante era uno de los nuevos movimientos que Hajime había añadido a la katana negra de Shizuku. Cortaba el espacio por sí mismo, así que a menos que el oponente también tuviera la habilidad de manipular el espacio, era imposible defenderse contra él. Presta atención, Koki, Ryutaro. Mientras no te dejes arrastrar por sus movimientos erráticos, podrás manejarlos. Vamos a terminar esto. Suzu ya ha matado a sus objetivos, ese sí. Maldita sea, porque estos tipos tuvieron que ser los primeros enemigos con los que nos topamos. Maldiciendo, Koki entró en acción. Ryutaro saltó tras él con una mueca. Al darse cuenta de que su táctica había fracasado, los demás pies grandes dejaron caer sus movimientos exagerados. Intentaron luchar contra Koki y los otros de frente, pero fracasaron, espectacularmente. En el tiempo que le llevó a Koki y a los demás limpiar los restos, Suzu terminó de aplastar a su objetivo con su barrera de gravedad. Los 4 salieron de la pelea más o menos ilesos. Fue una victoria total. Pero por alguna razón, Koki no estaba satisfecho. Ryutaro y los demás aún se estaban recuperando de la conmoción que supuso la lucha contra un grupo de pies grandes patinadores sobre hielo. Hajime sonrió y dijo, buen trabajo, chicos, no te rías de mí. ¿Cómo es que este laberinto tiene monstruos estúpidos como esos? Hajime saludó a Koki con un gesto de su mano. Luego se giró hacia Yu y Sei y preguntó, ¿soy yo o esos monstruos te recuerdan a Milei? Ambas chicas asintieron al unísono. Hajime podía imaginar a Milei diciendo, ¿qué les parece mi regalo, chicos? ¿Qué te parece si luchas contra un montón de gorilas patinadores a temperaturas bajo cero? ¿Te divertiste? Claro que lo hiciste. No hace falta que me lo agradezcas. Milei tuvo algo que ver con esto, definitivamente. Ella es la única que puede hacer que las cosas sean tan molestas. Van Dresini, el creador de este laberinto, debe haber estado igual de molesto al seguir las órdenes de Milei y colocar a esos monstruos aquí. Mientras Hajime, Yu y Sei recordaban el pasado, Tío se giró hacia Suzu y le dijo, esa fue una espléndida muestra de magia de barrera, Suzu. Has crecido mucho en estos últimos días, güey. ¿Realmente lo crees? Jejeje. Yu dejó de sentir nostalgia y se giró hacia Suzu también. No está mal, dijo con una leve sonrisa. Suzu se sonrojó de rojo brillante y se rascó la mejilla. Cory también sonrió a Suzu y le dijo, sí, lo hiciste muy bien. Todos ustedes lo hicieron. Son mucho más fuertes que cuando conquistamos los bosques Altina. Estoy impresionada, jeje, lo sé, ¿verdad? Aunque supongo que tenemos que agradecerle a Nagumo por sus nuevas armas. Sí, supongo que sí. Pero nosotros también nos hemos hecho más fuertes. Ryutaro también se sonrojó. Podía ver que los elogios de todos no eran solo halagos. Por otro lado, Koki aún tenía una expresión amarga en su cara. De repente, se giró hacia Shizuku y dijo, oh sí, Shizuku-san. Usaste la magia de la evolución durante esa pelea, ¿no? Todavía estoy practicando con ella, así que fue agradable ver cómo funciona en acción. Ah, yo también vi eso, Shizu. En realidad, no pude verlo, pero tú lo cortaste todo, ¿no? Fue tan rápido, nadie notó que las cejas de Koki se movían un poco. Todos los ojos estaban puestos en Shizuku, que se sonrojó y asintió. Sí, lo hice. Solo por un instante, cuando desenvainé mi espada. Drena mucho mana, pero quería practicarlo en el combate real antes de empezar a luchar contra enemigos más duros. Creo que ya le cogió el truco. Rebosante de alegría, Cory abrazó a Shizuku,
quien le dio palmaditas en la cabeza como si fuera un animal pequeño. Incluso yo apenas podía seguir eso. No puedes hacer movimientos así con magia de evolución. Debes haber entrenado tus técnicas un montón. Eso estuvo muy bien. Incluso Hajime elogió las habilidades de Shizuku. Bueno, gracias. Shizuku torpemente apartó la mirada y empezó a jugar con su katana. ¿Por qué lo expresas como una pregunta?, dijo Hajime riendo, y luego se giró hacia Sea. Sea, tienes el hábito de confiar en la fuerza bruta, así que trata de aprender de los movimientos de Yaegasi. Ya. Pero estoy aprendiendo mucho. Intentaré golpear tan rápido que no puedas verlo la próxima vez. Pensándolo bien, ¿hasta qué punto te vas a someter si te las arreglas para aprender las técnicas adecuadas? Los gentiles conejos del bosque ya no existen. Bromeando entre ellos, Hajime y los demás caminaron hacia la entrada de las cavernas de escarcha propiamente dichas. Kouki y el resto le siguieron, aún discutiendo la pelea anterior. El grupo se detuvo justo antes de la entrada. Hajime miró por encima de su hombro y dio a todos su característica sonrisa sin miedo. ¿Están listos? Todos, incluso Kouki, asintieron en silencio. Hajime asintió con la cabeza y dijo, entonces vamos a resolver este último laberinto. Sus palabras resonaron por las oscuras cavernas. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.